Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en el devocional de hoy. Hoy el título es La normalidad del espíritu. ¿Cómo se entiende esto de la normalidad del espíritu? Entre hoy y mañana estudiaremos este tema porque hay 17 puntos para estudiarlos a la luz de la palabra. Y tenemos que entender que un espíritu erróneo es responsable con frecuencia de gran parte de nuestra conducta incorrecta. Si alguno desea andar en un camino espiritual, tiene que guardarse continuamente en un estado apropiado, tal como la mente puede estar demasiado suelta, o ser altanera, o orgullosa, o retraerse y volverse tímida. También ocurre con el espíritu. Si no es mantenido en el Espíritu Santo, será derrotado y su conducta exterior va a ser igual a sufrir una derrota. Debemos comprender que numerosas caídas exteriores vienen de fallar de nuestro espíritu interior. Si el hombre interior, nuestro espíritu, fuera fuerte y poderoso, podría controlar el alma y el cuerpo, y bajo todas circunstancias impedirles todo exceso o libertinaje. Pero si es débil el alma y el cuerpo, oprimirán al espíritu y harán que caiga. Dios está interesado en nuestro espíritu. Es en el que reside nuestra nueva vida, en el que obra su Espíritu Santo, en el que tenemos comunión con Él, que conocemos su voluntad, que recibimos la revelación del Espíritu Santo, que somos entrenados, que maduramos, que resistimos los ataques del enemigo, que recibimos autoridad para vencer al diablo y a sus demonios, y en el que conseguimos poder para el servicio. Es por medio de la vida de resurrección en el Espíritu que nuestro cuerpo finalmente será cambiado en un cuerpo nuevo. Según es la condición del Espíritu, así es la condición de nuestra vida espiritual. Por eso es esencial que preservemos nuestro espíritu en su estado de normalidad. Lo que interesa de modo especial al Señor respecto al cristianismo no es su hombre exterior, su alma, sino su hombre interior, su espíritu. No importa lo altamente desarrollado que sea el hombre exterior, si este componente interior nuestro es anormal, todo nuestro andar será torcido. La Biblia se expresa bien claro sobre la normalidad del espíritu del creyente. Muchos cristianos maduros han experimentado lo que exhorta la Biblia. Reconocen que para tener su posición de victoria y cooperar con Dios, tienen que preservar su espíritu en las condiciones estipuladas en la palabra. Y vamos a ver cómo debe ser controlado por la voluntad renovada del creyente. Este es un principio de gran importancia, porque por medio de la voluntad se es capaz de poner al espíritu en su lugar apropiado. Ahora, número 1, un espíritu contrito. ¿Cómo es un espíritu contrito? Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En Isaías 57, verso 15 dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el espíritu contrito y humilde, y con el de espíritu contrito y humilde. El pueblo de Dios piensa equivocadamente con frecuencia que tiene necesidad de un espíritu contrito solo en el momento de arrepentirse y de creer en el Señor, o en ocasiones en que puede caer en pecado. Pero debemos saber, sin embargo, que Dios desea que mantengamos nuestro espíritu en un estado de contrición en todo momento.
Aunque no pecamos diariamente, sin embargo, Él nos requiere que seamos de espíritu humilde constantemente, porque nuestra carne existe todavía y puede ser estimulada en cualquier momento. Una contrición así evita que perdamos nuestra vigilancia. Nunca deberíamos pecar, pero con todo, siempre deberíamos sentir pena por el pecado. La presencia de Dios la siente mejor un espíritu así. Dios no se agrada de que nos arrepintamos una y otra vez, como si esto fuera suficiente. Más bien desea que vivamos en una contrición perpetua. Solo un espíritu de este tipo puede equiparnos para percibir y lamentar inmediatamente toda falta de armonía con el Espíritu Santo presente en nuestra conducta y en nuestros actos. Y también nos ayuda a reconocer nuestras faltas cuando nos las señalan. Este espíritu penitente es muy necesario porque a pesar del hecho de que una persona se ha unido al Señor para ser un espíritu, no por ello más adelante será infalible, no va a fallar. El espíritu puede equivocarse, como dice Isaías 29:24. Incluso si no ha errado, la mente puede encontrarse tan confusa que esté paralizada para ejecutar el pensamiento del espíritu. Una vida interior contrita nos ayuda a confesar inmediatamente y no a intentar esconder los puntos pequeños que los demás notan en nosotros como impropios de un creyente en el Señor. Dios exime a las personas que tienen un espíritu contrito. A otros, Él no los puede eximir porque se requiere contrición para conocer la mentalidad de Dios. Él cubre sus faltas y las excusa. Y si no tiene un espíritu penitente, la persona, por ello Dios no puede salvarla hasta lo sumo. Necesitamos un espíritu susceptible a la corrección tanto del Espíritu Santo como del hombre. Un espíritu dispuesto a admitir que ha vivido por debajo del nivel que le correspondía. Y entonces experimentaremos diariamente la salvación del Señor. Número 2, un espíritu quebrantado. Salmo 51:17 dice: sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado es el que tiembla delante de Dios. Algunos cristianos no sienten ninguna desazón en su hombre interior después de haber pecado. Un espíritu que sea santo será quebrantado delante de Dios como era el rey David después de haber pecado. Este salmo él lo escribió después de que fue confrontado por el profeta y reconoció su pecado. No es difícil hacer volver a Dios a los que tienen un espíritu quebrantado. Número 3, un espíritu afligido. En Isaías 66:2 dice: miraré al hombre que está afligido y contrito en el espíritu y que tiembla ante mi palabra. El espíritu en que Dios se deleita es el espíritu afligido, porque la reverencia y tiembla ante su palabra. Nuestro espíritu debe ser mantenido en continuo temor reverencial al Señor. Toda confianza propia y todo orgullo debe ser hecho polvo. La palabra de Dios tiene que ser aceptada como la única guía a través del Espíritu Santo. El creyente debe tener dentro de sí un santo temor. No puede tener confianza en absoluto en sí mismo. Debe ser como los que tienen el espíritu tan afligido, que no se atreven a levantar la cabeza, sino que humildemente siguen los mandatos de Dios. Un espíritu duro y altivo siempre impide seguir el camino de la obediencia.
Pero cuando la cruz ha obrado profundamente en el creyente va a empezar a conocerse a sí mismo. Se da cuenta de lo poco de confianza que son sus ideas, sus sentimientos, sus deseos, pensamientos, y por eso no se atreve a confiar en sí mismo, sino que tiembla en todas las cosas, reconociendo que a menos que sea sostenido por el poder de Dios, va a caer de modo infalible. Nunca debemos de sentirnos independientes de Dios. Si no sentimos nuestra impotencia, nuestra necesidad de Él, nunca confiaremos en Dios. Un espíritu que tiembla delante de Él protege contra la derrota y ayuda a captar verdaderamente a Dios. Número 4, un espíritu humilde. Proverbios 16:19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu recibe honores. Isaías 57:15: yo habito con el de espíritu contrito y humilde para hacer vivir el espíritu de los humildes. La humildad no es rebajarse uno mismo, es más bien no mirarse a uno mismo en absoluto. Tan pronto como el espíritu de un creyente se vuelve altanero, está a punto de caer. La humildad no solo es hacia Dios, sino también hacia los hombres. Se demuestra un espíritu humilde cuando uno se asocia con los pobres, y es solamente este espíritu que no desprecia a ninguno, el que ha sido creado por Dios. La presencia y la gloria de Dios están manifestadas en la vida del que es humilde espiritualmente. Una persona humilde es una persona a la que se puede enseñar, a la que no es difícil pedir algo y que está abierta a una explicación. Son muchos los espíritus que son arrogantes en exceso. Pueden enseñar a los demás, pero ellos nunca tienen un espíritu enseñable. Muchos tienen un espíritu obstinado, se aferran a sus opiniones, incluso si se dan cuenta de que están equivocados. Muchos son duros en espíritu para escuchar una explicación de por qué ellos se han equivocado. Únicamente el humilde tiene la capacidad de llevar y de sobrellevar. Dios necesita al hombre humilde para expresar su virtud. ¿Cómo puede el hombre orgulloso escuchar la voz del Espíritu Santo y luego cooperar con Dios? No debería hallarse ningún rastro de orgullo en nuestro espíritu. La norma tendría que ser la ternura, la delicadeza, la flexibilidad. Un poco de aspereza en el hombre interior puede estorbar la comunión con el Señor, porque esto es ciertamente muy desemejante a Él. Para hablar con el Señor, si el espíritu tiene que ser humilde, siempre esperando en Él, siempre tiene que estar en esa actitud y no ofreciéndole ninguna resistencia. Ahora, número 5, pobre en espíritu. Dice en Mateo 5:3, Jesús lo dijo: bienaventurados son los pobres en espíritu. El espíritu, o el que es pobre en espíritu, se ve a sí mismo como no poseyendo nada. Para el creyente hay un peligro en tener demasiadas cosas en el espíritu. Solo el pobre en espíritu puede ser humilde. Pero con cuánta frecuencia la experiencia, el crecimiento, el progreso del cristiano pasan a ser cosas preciosas para él que pierde su humildad. El más traicionero de todos los peligros para un creyente es meditar sobre lo que se apropia
y el prestar atención a lo que ha experimentado. Algunas veces lo hace de modo inconsciente. Pero, ¿cuál es pues el significado de ser pobre? Ser pobre habla de no poseer nada. Si uno reflexiona sin términos sobre las profundas experiencias por las que ha pasado, pronto, pronto será rebajado a un ridículo o elemento de su propio espíritu y por ello caerá en una trampa. Un espíritu vacío permite a la persona perderse en Dios, en tanto que un espíritu rico se vuelve egocéntrico, presumido, altanero. La salvación plena libra al creyente de sí mismo y para Dios. Si un cristiano retiene algo para sí mismo, su espíritu inmediatamente se vuelve hacia adentro, incapaz de salir y entregarse por completo a Dios. Número 6, un espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1 dice, con un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es una característica muy necesaria para el hombre interior. Es lo opuesto a la aspereza. Dios requiere de nosotros que cultivemos un espíritu de mansedumbre. En medio del trabajo más próspero, todo aquel que tenga un espíritu de mansedumbre puede hacer alto a la menor indicación de Dios, tal como hizo Felipe cuando fue enviado desde Samaria al desierto. Un espíritu de mansedumbre cambia de dirección fácilmente bajo la mano de Dios según Él quiera. No sabe cómo resistir a Dios ni seguir su propia voluntad. Dios necesita un espíritu de mansedumbre y de renuncia para realizar sus propósitos. Un espíritu de mansedumbre no es menos importante en las relaciones humanas. Es el espíritu de un cordero lo que caracteriza el espíritu de la cruz. Por eso dice en Primera de Pedro 2:23, hablando de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta es una descripción del espíritu de mansedumbre. Esta mansedumbre está dispuesta a sufrir pérdidas, aunque tiene el poder de vengarse y la protección de la ley. Sin embargo, no tiene deseo de vengarse con el brazo de la carne. Es un espíritu que cuando sufre no daña a nadie. El que puede decir que tiene un espíritu así, vive justamente el mismo, pero nunca demanda justicia de los otros. Está lleno de amor y misericordia, por lo cual puede fundir el corazón de los que lo rodean. Número 7, un espíritu ferviente. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Durante algún tiempo, la carne puede ser ferviente también cuando está estimulada emocionalmente, pero ese fervor no dura mucho. Incluso cuando la carne parece más diligente, en realidad es muy perezosa, puesto que es diligente solamente en las cosas con las que está de acuerdo. De ahí que la carne sea impelida por la emoción. No puede servir a Dios en cosas que no le atraen o cuando la emoción es fría y baja. Es imposible para la carne trabajar con el Señor tanto en días nublados como de sol. Paso a paso, lenta pero firmemente. Ferviente en espíritu, es un rasgo permanente. Por consiguiente, todo el que posee este espíritu está calificado para servir al Señor sin limitaciones. Deberíamos evitar todo fervor de la carne, pero permitir al Espíritu Santo que llene de tal modo nuestro hombre interior que pueda conservarse perpetuamente ferviente. Y entonces nuestro espíritu no se volverá frío cuando la emoción se debilite,
ni la obra del Señor va a hundirse en un estado al parecer inmóvil. Lo que el apóstol Pablo subraya aquí implica prácticamente una orden. Esta orden debe ser aceptada por nuestra voluntad renovada. Debemos ejercitarla y decidir ser fervientes. Deberíamos decirnos: quiero que mi espíritu sea ferviente y no frío. No deberíamos ser abrumados por nuestros sentimientos helados e indiferentes. En lugar de ello, deberíamos permitir a nuestro espíritu ferviente que lo controle todo, incluso cuando nuestra emoción es indiferente en extremo. La señal de un espíritu ferviente es servir al Señor siempre. Lo diré de nuevo. La señal de un espíritu ferviente es servir al Señor siempre. Número 8, un espíritu prudente. Proverbios 17:27 dice: el que tiene espíritu prudente es hombre entendido. Nuestro espíritu necesita ser ferviente, pero también prudente. El fervor se relaciona con la diligencia en servir al Señor, en tanto que la prudencia se refiere al conocimiento. Si nuestro espíritu carece de prudencia, a menudo nos lanzamos a una actividad impropia. El enemigo se propone llevarnos fuera del camino para que nuestro espíritu se vea privado de su contacto con el Espíritu Santo. Y con frecuencia observamos a creyentes que en la hora de un espíritu ferviente cambian de vivir bajo principios a vivir bajo sensaciones. El espíritu está íntimamente unido con la mente, como estudiamos. En el momento en que el espíritu pierde su calma, la mente es estimulada. Y cuando la mente se enfervoriza, la conducta del creyente se vuelve anormal y se sale de control. Y como consecuencia siempre es mejor conservar la calma interior y la compostura. Al no hacer caso del ardor de la emoción, del incremento del deseo o la confusión del pensamiento, y al medir en cambio todo problema con un espíritu prudente, mantendremos nuestros pies en el camino del Señor. Toda acción tomada cuando nuestro espíritu está entusiasmado es probable que sea en contra de la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios, de uno mismo, de Satanás y de todas las cosas, nos trae calma al espíritu. Da por resultado una clase de espíritu que los creyentes anímicos no experimentan nunca. El Espíritu Santo debe llenar nuestro hombre interior, en tanto que el hombre exterior debe ser consignado enteramente a la muerte. Entonces el Espíritu va a gozar de una calma inefable. Ni el alma, ni el cuerpo, ni los cambios del ambiente van a alterar esta calma. Es como el océano. Aunque las olas se enfurezcan en la superficie, el fondo del mar permanece tranquilo y sin perturbación. Antes de que el creyente experimente la división del alma y del espíritu, se verá perturbado y sacudido por la menor alteración. Y eso es debido a la falta de conocimiento espiritual. Por eso recordemos lo que significa la verdadera vida eterna en Juan 17:3. De ahí que mantener al hombre interior y al exterior divididos es la manera de mantener un espíritu prudente. Una persona con un espíritu imperturbable experimenta una clase de intocabilidad. Por caótica que pueda ser la situación a su alrededor, él nunca pierde la calma ni la paz interior. Aunque caiga una montaña delante de su rostro, él permanece con la misma serenidad de siempre. Esta serenidad no se consigue por medio de un mejoramiento personal, sino que se obtiene por medio de la revelación del Espíritu,
que revela la realidad de todas las cosas y por medio del control que el creyente ejerce sobre su alma, de modo que ya no pueda influenciar al espíritu. La clave, pues, es el régimen de la voluntad. Nuestro espíritu debe aceptar este gobierno. El fervor es lo que desea nuestra voluntad, pero también la prudencia. Nunca debemos permitir a nuestro espíritu que esté en una condición tal que se halle más allá del control de la voluntad. Debemos de tener siempre un espíritu ferviente hacia la obra del Señor y mantener un espíritu prudente en la ejecución de esta obra. Número 9, un espíritu gozoso. En Lucas 1:47 dice, mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. ¿Qué significa esto? Que hacia sí mismo el cristiano debería tener un espíritu quebrantado, como dice Salmo 51:17, pero hacia Dios debería estar siempre gozándose en Él. Se regocija no solo por hacerlo, ni tampoco por amor de alguna experiencia, de algún trabajo, de alguna bendición o circunstancia gozosa, sino simplemente porque Dios es su centro. En realidad, ningún santo, ningún creyente, ningún cristiano puede gozarse de modo genuino por causa alguna distinta de Dios mismo. Si nuestro espíritu es oprimido por la preocupación, la angustia o la pena, va a empezar a comportarse de modo irresponsable y luego se hundirá y perderá su lugar propio. Y finalmente se volverá impotente para seguir la guía del Espíritu Santo. Cuando ponemos un gran peso sobre el espíritu, pierde su ligereza, su libertad, su brillo y rápidamente se derrumba de su posición ascendente. Recuerden que no es lo mismo un peso que carga. Y si se prolonga el periodo de pesadez, pues el daño para la vida espiritual es incalculable. Nada puede salvar la situación excepto el gozarse en el Señor, gozarse en lo que Dios es y en el hecho de que es nuestro Salvador. La nota de aleluya nunca debería escasear en el espíritu del creyente. Y por último, lo que veremos hoy, mañana vamos a continuar con los demás puntos, es un espíritu de poder, número 10. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La timidez no es humildad, escúchalo bien. El ser tímido no significa ser humilde. En tanto que la humildad se olvida por completo de sí misma, un olvido que es a la vez de su debilidad y de su fuerza. La timidez recuerda toda la debilidad y por ello es un recordarse a sí misma. Dios no se deleita en nuestra cobardía ni en nuestro retraimiento. Él quiere, por un lado, que temblemos delante de Él a causa de nuestra vaciedad, pero por otro, que avancemos valerosamente en su poder. Requiere que demos testimonio de Él osadamente, que suframos dolor y vergüenza por Él con valor, que aceptemos la pérdida de todas las cosas sin desaliento y que confiemos en el amor, en la sabiduría, en el poder y la fidelidad del Señor con confianza. Siempre que nos damos cuenta de que nos retraemos de dar testimonio del Señor o nos escondemos de otras maneras cuando se requiere osadía, denuedo, valentía, pues deberíamos hacernos cargo de que nuestro espíritu ha abandonado su estado normal. Deberíamos preservarlo en la condición de intrepidez. Necesitamos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y debe ser fuerte, pero no hasta el punto de no ser tierno. Es también imperativo que sea sosegado y controlado, de modo que no se excite fácilmente,
Debemos de tener un espíritu de poder hacia el enemigo, un espíritu de amor hacia los hombres y un espíritu de cordura, de dominio propio hacia nosotros mismos. Uy, esto es hermoso. Por eso el título, la normalidad del espíritu. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que nos has hablado hoy, acerca de cómo tú quieres que sea nuestro espíritu, de cómo tiene que ser transformado nuestro espíritu a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, hablándonos a nuestro espíritu humano, Señor. Es hermoso, Señor, cómo tú nos corriges con amor, cómo nos hablas con dulzura, pero a la vez con firmeza, de cómo conducirnos. Y no son reglas, simplemente son reflejos del amor que debe existir hacia ti. Es como cuando un esposo o esposa se aman mutuamente, lo menos que van a querer es ofenderse. Y el día que se ofenden o el momento en que se ofenden, sienten que algo se quiebra entre ellos y se sienten incómodos, pues mayormente contigo, Señor. Por eso tú relacionas muchas veces el amarte a ti como el matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese amor incondicional, Señor. Y lo mismo a las mujeres. Respetar y honrar al marido como a Cristo. Es un círculo, Señor, que tú nos pides que cada uno cumplamos en nuestra vida familiar, para que sea reflejada en nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu del cual nos hablas hoy. Tener un espíritu así es tener un espíritu normal hacia ti. Por eso el título, la normalidad del espíritu, es como debe de ser un espíritu de un creyente. Y no es cambiarlo a base de reglas, sino a base de amor. Porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Como dice 1 Corintios 13, que debería de ser ese el manual de vida del creyente. No buscar lo nuestro propio, sino buscar el bien de los demás. Por eso cuando te preguntaron, Señor, cuál era el principal y más grande mandamiento, inmediatamente tú respondiste: amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y el denominador común es todo, no es una parte, es todo. Pero tú apuntalaste e inmediatamente dijiste: y el segundo es semejante, amar al prójimo como a sí mismo. Pero hoy en día nos invierte en el orden que tú diste. Hoy en día el mundo, la psicología, los evangelios que se predican hoy, incitan al hombre a amarse primeramente él y después al prójimo y al último a ti. Porque todo se enfoca en el egoísmo propio. Pero tú nos mandas y ordenas. Por eso es un mandamiento: amarte a ti primero por sobre todas las cosas, después al prójimo y al final ese amor que te tenemos hacia ti, pues va a florecer en nosotros también, porque estamos cumpliendo lo que tú nos mandas. Señor, que este día sea un día de reflexión, de meditación para cada uno de nosotros, que pensemos en esto que nos has hablado hoy, Señor, de cómo tiene que ser un espíritu que está delante de ti. Que estos puntos que estudiamos hoy y los que estudiaremos mañana, que sean semillas que caen en tierra fértil en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente, para hacer tu voluntad, Señor. Que no nos fijemos en lo propio, sino en lo de los demás. Es tiempo que cambiemos la perspectiva cuando decimos: es que primero es mi familia, primero, sí, claro que sí, pero después de ti. Porque el orden tú no lo das. Primero eres tú y después lo demás. Porque el que ama esposa, padre, madre, hijo e hija, no es digno de ti.
Y no significa que los rechacemos, significa que pongamos en orden las prioridades que tú nos das. No podemos amar el mundo ni las cosas del mundo más que a ti. Y no es que no tengamos nada, que vivamos como ermitaños, que vivamos como ascetas en un apartado del mundo. No, sino que lo que tú nos das, que también podamos ser de bendición para otros, que podamos poner los recursos, talentos, dones al servicio tuyo, Señor, y al prójimo. Y como resultado, pues tú vas a bendecir, porque es tu promesa que mayor bendición es dar que recibir. Pero nuestro espíritu egoísta, cuando no es transformado, solo piensa en él. Que hoy nos abras el entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, a través de esta hermosa palabra, de este maná delicioso que nos has dado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.